Manhattan, 7 de diciembre de 2007. Una mañana de viernes como cualquier otra en la ciudad que nunca duerme. Las calles servían de trabajadores apurados, taxis amarillos cortando el asfalto, vapor saliendo de las alcantarillas. En la cima de la Solo Tower, un rascacielos de vidrio negro de 47 pisos en el Upper East Side, dos hombres comenzaban su jornada laboral, hermanos, inmigrantes, invisibles para la ciudad que se movía allá abajo. A las 10 de la mañana, algo ocurrió. Un sonido metálico resonó en el callejón lateral del edificio. Después, silencio, y luego un estruendo. Cuando los primeros socorristas llegaron al lugar, encontraron una escena que los perseguiría por años. En el suelo, entre metal retorcido y escombros, había dos cuerpos. Uno ya no tenía vida. El otro respiraba. Ese hombre acababa de caer 144 metros, casi 500 pies, 47 pisos de altura. Una distancia tan letal que los médicos afirman que las personas que caen desde más de 10 pisos casi nunca sobreviven. Él cayó 4 veces esa altura y estaba vivo. Esta es la historia de Alcides Moreno y de cómo enfrentó lo imposible. La Solo Tower es un edificio residencial de lujo de 47 pisos ubicado en la calle 66, en el corazón del Upper East Side de Manhattan. Una construcción elegante y moderna, con fachadas de vidrio negro que reflejan el cielo y la ciudad a su alrededor. Un símbolo del poder y la riqueza de Nueva York. Pero detrás de esa belleza reluciente existía el trabajo invisible, el trabajo peligroso. Alcides Moreno y su hermano menor, Edgar, eran limpiadores de ventanas. Trabajaban para City Wide Window Cleaning, una empresa contratada para mantener impecables los cristales de los rascacielos de la ciudad. Era un oficio que exigía valor, resistencia física y una confianza absoluta en el equipo. Llevaban 12 años haciéndolo. Esa mañana de viernes, la temperatura rondaba los 0 grados. El cielo estaba despejado, pero el frío era cortante. Alcides, de 37 años, y Edgar, de 30, se levantaron a las 4 de la mañana. Tomaron café juntos, como siempre. Hablaron de planes para el fin de semana, de la familia. Eran más que hermanos de sangre. Eran compañeros de trabajo, socios en una vida construida lejos de casa. Subieron en el elevador hasta la azotea del edificio. A su lado estaba la plataforma de aluminio suspendida, un equipo de casi 5 metros de largo por 1 metro de ancho, sujeto a la parte superior del edificio por cables de acero motorizados. Una estructura que pesaba más de media tonelada. El procedimiento era simple, repetido cientos de veces. Entrarían en la plataforma, accionarían los controles y descenderían lentamente piso por piso, limpiando las ventanas con agua caliente, jabón y jaladores. Un trabajo metódico, confiable. Pero esa mañana algo estaba terriblemente mal con los cables. Alcides entró primero, Edgar justo detrás. Aún no habían tomado los arneses de seguridad que estaban en la azotea, junto a un balde de agua caliente. El vapor todavía salía de él cuando fue encontrado por los investigadores. Probablemente regresarían por ellos antes de comenzar. No tuvieron tiempo. Del lado izquierdo de la plataforma, el lado de Edgar, el cable se soltó del punto de anclaje. Sin aviso, sin alarma, solo un chasquido metálico. La plataforma se inclinó bruscamente. Edgar perdió el equilibrio y salió disparado. Alcides tuvo medio segundo para reaccionar. Se aferró a los controles con toda la fuerza que tenía. Entonces el cable del otro lado también se soltó, y los dos hombres comenzaron a caer. 6 segundos. Ese fue el tiempo que tardaron en recorrer 144 metros. La plataforma cayó como una hoja de papel sujeta a un peso de metal, girando, golpeando los costados del edificio, cortando el aire a más de 190 kilómetros por hora. Edgar cayó solo, en caída libre,
separado de la plataforma desde el inicio del descenso. Alcides permaneció aferrado al metal, surcando el aire hacia el concreto. Cuando todo terminó, Edgar Moreno estaba muerto. Su cuerpo había impactado contra una cerca de madera en el callejón estrecho junto al edificio. El impacto fue instantáneo, devastador, irreversible. Alcides Moreno estaba encogido entre los restos del metal retorcido, agachado, todavía sujetando los controles, respirando. Los paramédicos que llegaron primero no podían creerlo. Estaba consciente, al límite de la conciencia. Intentó levantarse, pero no pudo. Sus ojos se movían. Estaba allí. ¿Cómo es que está vivo?, susurró uno de los bomberos. Nadie tenía respuesta. Con el cuidado de quien carga un objeto a punto de romperse, comenzaron a moverlo en pequeños incrementos. Cualquier movimiento brusco podía matarlo. Lo sabían. Aplicaron el procedimiento conocido como scoop and run, levantar y correr, una táctica usada cuando el hospital está cerca y las heridas son tan graves que atender en el lugar sería perder tiempo vital. Alcides Moreno fue trasladado al New York Presbyterian Hospital Weill Cornell Medical Center, a solo 4 cuadras de distancia. Allí comenzaría una batalla por la vida que desafiaría todo lo que la medicina sabía sobre la supervivencia. Alcides Moreno nació en Ecuador, en una tierra de montañas y esperanzas lejanas. Él y Edgar crecieron juntos, moldeados por la necesidad, el trabajo duro y el sueño de una vida mejor. En los años 90, los dos hermanos tomaron la decisión que millones de inmigrantes toman: dejar todo atrás y probar suerte en Estados Unidos. Llegaron a Nueva York sin nada más que valor y ganas de trabajar. Rosario, su esposa, describía a Alcides como fuerte y atlético. Tenía un cuerpo resistente, acostumbrado al esfuerzo físico. Era un hombre de pocas palabras, pero de presencia constante. Confiable. El tipo de persona que quieres a tu lado cuando las cosas se ponen difíciles. Alcides conoció a Rosario, una puertorriqueña, y juntos construyeron una vida. Vivían en Linden, Nueva Jersey, en una casa modesta pero llena de vida. Tenían 3 hijos, Michael, de 14 años, María, de 8, y Andrew, de 6. Alcides trabajaba para sostener a su familia. Salía temprano, volvía tarde. No era un trabajo glamuroso, pero era honesto. Y lo hacía con orgullo. Edgar vivía con ellos. Compartían más que una casa. Compartían una vida. Trabajaban juntos todos los días, limpiando ventanas en los rascacielos de Manhattan. Edgar aún estaba en proceso de convertirse en ciudadano estadounidense. La documentación llegaría semanas después de su muerte. Alcides amaba su trabajo. Me encantaba ver las ventanas realmente limpias, diría años después. Me gustaba el agua, el jabón, cómo se pasa el jalador. Empezábamos desde arriba y limpiábamos hasta abajo. Me encantaba eso. Había una simplicidad en esa rutina, una satisfacción en hacer bien algo que pocos notan. Alcides no buscaba atención, solo quería cuidar a su familia, trabajar con dignidad y vivir en paz. Pero esa mañana de diciembre de 2007, todo eso le fue arrancado en 6 segundos de caída libre. La investigación posterior del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos revelaría la dura verdad detrás del accidente. Los cables motorizados que sostenían la plataforma en la azotea no habían sido instalados correctamente. La empresa Tractel, responsable de la instalación del andamio, no ancló los cables de forma adecuada al techo. Fue una falla de mantenimiento, una negligencia. Los hermanos Moreno no tenían forma de saberlo. Confiaban en el equipo, confiaban en el sistema. Cuando el primer cable se soltó, la plataforma se inclinó violentamente. Edgar, que estaba del lado izquierdo, salió despedido. Su cuerpo entró en caída libre de inmediato, alcanzando velocidades estimadas de 120 millas por hora
antes de impactar contra la cerca de madera en el callejón. El golpe lo mató al instante. Parte de su cuerpo fue encontrada más tarde, bajo los restos del aluminio retorcido. Alcides, del lado derecho, se aferró a los controles justo en el instante en que el segundo cable se soltó. No tuvo tiempo de pensar, solo reaccionó. Sus dedos se cerraron sobre el metal. Y entonces comenzó a caer junto con la plataforma. Durante 6 segundos, Alcides Moreno descendió por el costado del edificio de vidrio negro. La plataforma de aluminio, que pesaba más de 500 kilos, se convirtió en una especie de paracaídas improvisado, generando resistencia al aire. Se especula que pudo haber golpeado los laterales del edificio durante la caída, desacelerando ligeramente. También se especula que su forma rectangular y su estructura metálica pudieron crear un efecto de surf en el aire, reduciendo mínimamente la velocidad terminal, pero la velocidad seguía siendo mortal. Alcides estuvo consciente durante toda la caída. Recuerda estar cayendo. No recuerda el momento del impacto. La plataforma golpeó primero una pared lateral y luego colapsó sobre un montón de escombros y metal en el callejón. Alcides cayó sobre el lado derecho de su cuerpo. Sus piernas absorbieron parte del impacto. Su brazo derecho también. La plataforma, de alguna manera, distribuyó parte de la fuerza del choque. Pero nada de eso debería haber sido suficiente. Estadísticamente, Alcides Moreno estaba muerto. Las probabilidades de sobrevivir a una caída de 3 pisos son apenas del 50%. Desde 10 pisos, casi nadie sobrevive. Desde 47, los médicos usan la palabra imposible. Y sin embargo, cuando llegaron los bomberos, Alcides estaba vivo. Cuando el paramédico Michael Kremeniser llegó al callejón junto a la Solow Tower, esperaba encontrar 2 cuerpos. Lo que vio lo dejó paralizado por un instante. Edgar Moreno estaba claramente muerto, pero entre los restos del metal retorcido había movimiento. Alcides Moreno estaba encogido, con las manos contra el pecho. Sus ojos estaban abiertos. Respiraba. Nadie realmente creía que pudiera estar vivo después de caer desde esa altura. Diría Kremeniser más tarde. Alcides intentó levantarse. No pudo. Su boca se movía, pero no salía ningún sonido. Estaba en el límite absoluto de la conciencia, suspendido entre la vida y la muerte por un hilo tan fino que cualquier movimiento incorrecto podía romperlo. Los bomberos lo rodearon con extremo cuidado. Sabían que tenían frente a ellos algo que jamás habían visto, un hombre que había caído desde una altura que debía haberlo matado 10 veces. Tenían que tratarlo como lo que era, un milagro frágil. Lo movimos como si fuera un huevo, relató uno de ellos. Sabíamos que un movimiento brusco podía matarlo. Centímetro a centímetro, lo estabilizaron. Colocaron una tabla rígida bajo su cuerpo, inmovilizaron su columna y lo prepararon para el traslado. El hospital estaba a solo 4 cuadras. No había tiempo que perder. Durante el trayecto al New York Presbyterian Hospital, Alcides permanecía apenas consciente. Sus ojos se movían, intentaba hablar, pero las palabras no salían. Cuando las puertas de urgencia se abrieron, el doctor Herbert Pardes vio entrar la camilla. La expresión que usaría después fue brutal en su honestidad. Un desastre total. Alcides tenía ambas piernas fracturadas en múltiples puntos. El brazo y la muñeca derechos estaban rotos. Varias costillas fracturadas. Una vértebra aplastada en la columna. Ambos pulmones colapsados. Sangrado cerebral. Sus órganos internos, pecho, abdomen, vaso, estaban gravemente dañados y sangraban internamente. Y sin embargo, por alguna razón que la ciencia no lograba explicar, su cabeza no había sufrido un daño catastrófico. No se había golpeado con toda la fuerza. Y su pelvis, sorprendentemente, estaba intacta. Esas 2 cosas, según los médicos, fueron lo que lo mantuvieron con vida. Pero mantenerlo vivo y salvarlo eran cosas muy distintas.
El equipo médico tomó una decisión inmediata. No podían moverlo a quirófano. El riesgo era demasiado alto. Harían la primera cirugía ahí mismo, en la sala de urgencias. Fue sedado y conectado a un ventilador. Le realizaron una traqueotomía. Abrieron su abdomen para controlar el sangrado interno. Estaba perdiendo sangre más rápido de lo que podían reponerla. En las primeras horas, Alcides recibió 24 unidades de sangre, casi el doble del volumen total de un adulto, y 19 unidades de plasma. Un equipo de médicos trabajaba sin descanso para detener la hemorragia, estabilizar sus órganos y mantener su cerebro funcionando. Y cuando finalmente lograron controlar el sangrado, se dieron cuenta de algo sorprendente. Seguía vivo, pero ahora comenzaba la parte más difícil: conservar esa vida. Alcides Moreno fue inducido a un coma médico. Era la única manera de darle a su cuerpo una posibilidad real de recuperarse. Los médicos no sabían si despertaría, ni si, en caso de hacerlo, seguiría siendo el mismo. En los días siguientes, pasó por 9 cirugías ortopédicas, repararon sus piernas, una por una. Reconstruyeron su brazo derecho, estabilizaron sus costillas, insertaron un catéter en su cerebro para reducir la inflamación. Cada procedimiento era un riesgo. Cada intervención podía ser la última. Rosario Moreno no se apartó de su lado. Dormía en un sofá diminuto junto a su cama. Le hablaba, aunque sabía que no podía escucharla. Tomaba su mano y la colocaba sobre su rostro y su cabello, intentando que sintiera que ella estaba ahí. Él quería tocar mi cara, tocar mi cabello, recordaría Rosario. Los médicos eran cautelosamente pesimistas. El doctor Philip Barry declaró: «Si crees en milagros, este sería uno». Sus hijos visitaron a su padre. Vieron tubos, máquinas, vendajes. Vieron a un hombre que apenas parecía su papá. Pero Rosario los abrazaba y repetía: «Va a volver, solo necesita tiempo». Pasaron 3 semanas, y entonces, el día de Navidad de 2007, ocurrió algo inesperado. Alcides abrió los ojos. Rosario estaba ahí, como siempre. Él la miró, sus ojos se movieron. Estaba despierto, y entonces hizo algo inesperado. Extendió la mano y tocó el rostro de una enfermera. Rosario quedó en shock. Luego comenzó a reír entre lágrimas. «Eso no se hace. Yo soy tu esposa». Alcides giró la cabeza hacia ella, y por primera vez desde la caída, 18 días atrás, habló. «¿Qué hice?». Fueron sus primeras palabras. Un momento simple, humano, suficiente para hacer llorar a todos en la habitación. Alcides Moreno había regresado, pero el camino por delante aún sería largo, muy largo. La historia de Alcides Moreno explotó en los medios. Los periódicos de Nueva York publicaron titulares como «La leyenda de la caída» y «El limpiavidrios que sobrevivió a 47 pisos». Las cadenas de televisión lo llamaban «un milagro médico». Los doctores eran entrevistados una y otra vez, y todos repetían variaciones de la misma frase: «Esto no debería ser posible». El doctor Herbert Pardes, presidente del hospital, declaró a la prensa: «47 pisos está prácticamente fuera de toda lógica». El doctor Philip Barry añadió: «La tasa de mortalidad en caídas de hasta 3 pisos ya es de alrededor del 50%. Las personas que caen desde más de 10 pisos casi nunca sobreviven». Y Alcides había caído desde 47. La historia tocó algo profundo en el imaginario colectivo. Era un relato sobre fragilidad y fuerza, sobre azar y destino, sobre la línea imposible entre la vida y la muerte. Mientras tanto, la investigación del accidente seguía su curso. La OSHA, Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de Estados Unidos, investigó a City Wide Window Cleaning y a Tractel, la empresa que instaló el equipo del andamio. Las conclusiones fueron claras. Los cables motorizados que sostenían la plataforma no estaban correctamente anclados. Fue una falla de instalación, una negligencia directa.
La OSHA multó a las empresas con un total de $40,000, una cifra que muchos consideraron insultante frente a la magnitud de la tragedia. Pero las consecuencias legales no terminaron ahí. Alcides Moreno demandó a Tractel, argumentando que la empresa había instalado el equipo de manera negligente, poniendo en riesgo su vida y la de su hermano. El Tribunal de Manhattan le dio la razón. Alcides recibió una indemnización que, según fuentes, superó los $2.5 millones, más de lo que había recibido la familia de Edgar. El dinero no devolvería a Edgar, no borraría el dolor, pero era un reconocimiento de que algo terriblemente mal había ocurrido. La historia también llamó la atención de productores de documentales. En 2016, Alcides fue entrevistado por Morgan Freeman en el documental de National Geographic The Story of God, en un episodio dedicado a los milagros. Freeman le preguntó sobre la caída, sobre la supervivencia, sobre el significado de todo. Alcides respondió con honestidad brutal: «Creo que Dios me salvó, pero quiero preguntarle, ¿por qué yo? ¿Qué pasó? ¿Por qué?» Tal vez fue una segunda oportunidad para seguir adelante. Estoy ansioso por descubrir para qué. Él no se consideraba un milagro, porque había perdido a su hermano, y esa pérdida lo acompañaba todos los días. Alcides Moreno pasó meses hospitalizado. Después de las primeras cirugías de emergencia, vinieron muchas más intervenciones ortopédicas, más ajustes en la columna, más dolor, más espera. Cuando finalmente recibió el alta, en abril de 2008, solo 4 meses después del accidente, salió del centro de rehabilitación Kessler, en Nueva Jersey, caminando por sus propios medios. Los médicos quedaron atónitos. Habían estimado que, si sobrevivía, tardaría al menos 1 año en volver a caminar. Pero ya no era el mismo hombre. «Caí sobre este lado», dijo señalando el lado derecho del cuerpo. «Y hasta hoy sigo sintiendo dolor, pero está mucho mejor». Físicamente, su cuerpo quedó marcado para siempre. No podía correr, tenía problemas de memoria. A veces empezaba a decir algo y olvidaba lo que iba a decir. «Hay cosas que ya no hago bien. Debe ser consecuencia del accidente». Calculaba que funcionaba al 80% de lo que era antes, pero el mayor cambio no fue físico. Antes pensaba mucho en mí, solo en mí. Creía que mantener a la familia era suficiente. Después entendí cuánto significan mi esposa y mis hijos. La caída lo transformó. Rosario nunca lo dejó. Estuvo a su lado en cada cirugía, en cada momento difícil. «Sin Rosie no lo habría logrado», decía Alcides. Con el dinero de la indemnización, la familia se mudó a Phoenix, Arizona. El clima cálido ayudaba a sus huesos. También simbolizaba un nuevo comienzo. Lejos de Nueva York, lejos del lugar donde todo ocurrió. Alcides nunca volvió a trabajar como limpiavidrios. Rosario fue firme: «No vas a volver a ese trabajo». Curiosamente, Alcides no desarrolló miedo a las alturas. Si pudiera, volvería a limpiar ventanas. «No tengo problema con las alturas». Pero su cuerpo ya no lo permitía, y el dinero no llenaba el vacío que dejó Edgar. Perderlo fue un golpe muy grande. Vivía conmigo, trabajaba conmigo, murió trabajando conmigo. La culpa, aunque irracional, siempre estaba presente. ¿Por qué yo?, se preguntaba. Tal vez nunca habría una respuesta. La historia de Alcides Moreno no es una historia de milagros en el sentido tradicional. Es una historia sobre fragilidad, sobre cómo la vida puede cambiar en 6 segundos, sobre cómo 2 personas pueden estar en el mismo lugar y solo una sobrevivir. Es una historia sobre negligencia, sobre cables mal instalados, sobre 2 inmigrantes que solo querían trabajar y vivir con dignidad. Es una historia sobre pérdida. Edgar Moreno tenía 30 años. Estaba por recibir su ciudadanía, tenía sueños. Y en un instante, todo terminó. Y también es una historia sobre supervivencia real, dolorosa, difícil, con cicatrices en el cuerpo y en el alma. Alcides no se siente un milagro.
porque los milagros no deberían costar la vida de un hermano. Hoy vive en Phoenix con Rosario y sus hijos, ya adultos. Camina despacio, tiene dolores, tiene recuerdos que preferiría no tener. Pero camina, y tal vez eso es lo que esta historia nos deja. Sobrevivir no es tener todas las respuestas. No es entender por qué tú sigues aquí y otros no. No es encontrar un gran propósito. A veces sobrevivir es simplemente poner un pie delante del otro, tomar la mano de quien amas. Despertar cada mañana y decidir continuar. Alcides Moreno cayó 144 metros. 47 pisos. Una distancia que debía haberlo matado 10 veces. Pero está aquí. No porque entienda el porqué, sino porque, por razones que ni la ciencia puede explicar, ni él puede comprender, sobrevivió. Y mientras hay vida, siempre existe la posibilidad de seguir adelante.